En esta última unidad, la número 10, Marcos presenta la llegada del Rey y su reino. El evento ha dirigido la historia de su evangelio desde el principio del capítulo 1. Después de tantos capítulos, por fin vamos a ver concretamente por qué ha venido el Cristo y lo que significa seguirle. En estos últimos capítulos, Marcos guía a sus lectores por el tribunal y la condenación del Rey Jesús por parte de todos, los judíos y gentiles, y también los guía por su declaración sobre su reino antes de su muerte, que marca la llegada del reino de Dios, dejando a todos confundidos hasta que las mujeres encuentren que la tumba está vacía. Una nota importante acerca del capítulo 16. Notarás que en muchas versiones finalizan el Evangelio en el versículo 8, con las mujeres saliendo del sepulcro, llenas de miedo. Así es como está escrito en los manuscritos más antiguos y fiables. El texto de Moclan explora hasta el versículo 8 por esta razón. Según los eruditos, parece que los versículos del 9 al 20 fueron añadidos más tarde, probablemente para armonizarlo con los evangelios de Lucas y Mateo, aunque Marcos fue escrito primero. A continuación de su arresto, presentan a Jesús ante el tribunal de los líderes de Israel, los sacerdotes y los maestros de la ley, como nos dice el capítulo 14, versículo 53. Marcos presenta dos escenas al mismo tiempo. Un tribunal y su desesperación por condenar a Jesús con testigos contradictorios, y Pedro rondando afuera, una figura triste, especialmente por el temor que mostró al final cuando el gallo cantó por tercera vez. Pero en ambas, Cristo no se defiende, sino confiesa la verdad con oraciones que reflejan el Éxodo y las visiones de Daniel. Mira el versículo 61. Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitas más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Al principio del capítulo 15, los líderes de los judíos entregan a Jesús a Pilato, esperando que lo condene por llamarse a sí mismo el rey de los judíos. Pilato sabe que Jesús es inocente, pero para él es más importante aplacar a la multitud. Versículo 13. Crucifícalo, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte, crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás, a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Marcos ha presentado el reinado de Jesús a través de la interrogación de los líderes, de Pilato y próximamente por los soldados quienes irónicamente alaban al rey. Versículo 16. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa, le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Salve, Rey de los judíos, lo aclamaban. Salmo 2 describe las imágenes. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Pero la ira del mundo no es más fuerte que Dios y su Rey. Versículo 6. He establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Me ha dicho: hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Pero el plan de Dios no son solo insultos, sino debe llegar hasta la cruz.
Entonces Marcos sigue la presentación de Jesús como el Rey durante su muerte. Mira el versículo 25. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena, el Rey de los Judíos. Y el versículo 31, de la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no pudo salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. Esta repetición del reinado de Jesús recuerdan a los lectores que toda la violencia y estas burlas son la ira de Dios lanzada contra su Rey. Versículo 34. A las 3 de la tarde, Jesús gritó con voz en cuello, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este grito del Salmo 22 refleja a un rey que está rodeado por enemigos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento, Dios mío. Clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Como vimos en el capítulo anterior, Jesús aceptó la copa del juicio de Dios experimentada por medio de la cruz, donde recibe su ira. No es un abandono en el sentido de dejarlo solo, sino más bien el abandono de tener dolor sin salvación. Podemos decir esto por dos razones. El Salmo 22 es una expresión de la confianza en la salvación de Dios, porque el salmista, el rey, sabe que Dios no está lejos, contrario a la idea de algunos que piensan que en la cruz de alguna forma se rompió la Trinidad. Vemos la confianza en el versículo 9. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Y en el versículo 19, pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio, libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros, rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Además, Marcos describe que los testigos escucharon a Jesús pidiendo a Dios salvarlo, lo cual sería una expectativa rara si Dios lo hubiera abandonado completamente. Mira los versículos 35 y 36. Cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca, dijeron, escuchen, está llamando a Elías, déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces, bajo la ira directa de Dios, el Rey Jesús murió, y Marcos nos guía por medio de un soldado gentil sobre lo que debería ser nuestra conclusión en el versículo 39. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Entre los versículos del 40 al 47 notamos la ausencia de los discípulos varones de Jesús. Se han olvidado de que Jesús, el Rey del reino de Dios, iba a resucitar, y solo las dos Marías se mantienen en vigilia, aunque ellas piensan que el final de Jesús fue la muerte. Pero como había prometido, Jesús resucita y Marcos deja a sus lectores con un contraste. Las instrucciones del hombre de blanco en el versículo 6, ha resucitado, no está aquí, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Contrasta con la respuesta de las mujeres en el versículo 8. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Con los ecos de lo que sucedió en los cruces del mar, estas palabras de Marcos nos llevan a pensar en todas las interacciones entre Jesús y los discípulos acerca de quién es Jesús, por qué ha venido y lo que significa seguir al Rey ungido. El propósito de Marcos no es probarnos algunas cosas acerca de Jesús, sino que entendamos mejor quién es y la naturaleza del reino de Dios, para que proclamemos el reino a todo el mundo.